nosotros usamos literariamente este esquema para que ustedes entiendan por qué les hemos hecho la propuesta así. Una cosa es el texto bíblico y en este caso el texto de uno de los 72 libros, que es el que se le atribuye a Lucas, ¿sí? Pero en el libro el mismo autor no dice, yo soy Lucas y te voy a contar esto. Hay una tradición que de Irineo y de otros santos padres, incluso hay coincidencias con otro libro de Flavio Josefo, pero no viene al caso, que dicen que el tercer evangelio sería de Lucas. Y Pablo habla en Colosenses, el querido médico Lucas. Entonces, este evangelio es atribuido a Lucas. Ahora, una cosa es el texto del evangelio de Lucas, que uno lo lee, ¿viste? Ahora, hay muchas cosas que aparecen en el texto que uno no sabe por qué en algún texto aparece y en otro texto no aparece. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, Lucas hace una genealogía de Jesús. De los 4 evangelios, solo 2 hacen genealogía, Mateo y Lucas. Y Lucas lo hace llegar a Jesús hasta Adán. Y voy a decir, bueno, será porque el tipo se puso a investigar mucho, ¿no? Pero no, hay nombres que aparecen en Lucas que no aparecen en Mateo, bueno, y por lo tanto viceversa, ¿no? Esa es una simple diferencia. ¿Por qué uno se preocupa por hacerlo llegar hasta Adán, a Jesús, y otro no? O por ejemplo, a ver, ¿quiénes son cuando nace Jesús? ¿Quiénes llegan a adorarlo enseguida? ¿Los pastores o los reyes? ¿Los reyes no? ¿Los reyes primero? Claro, acá estamos mezclando todo por culpa de que yo los estoy haciendo confundir, al propósito. ¿Por qué? Porque yo les hago una pregunta como si el evangelio fuera una sola cosa. Según Mateo, los que llegan a adorarlo son los reyes. Porque para Mateo hay una preocupación de hacer ver que la luz de la revelación de Israel es para todos los países. Lucas también tiene esa preocupación. Es más, en Mateo hay una preocupación por decir, en Israel no lo reconocieron como lo reconocieron en otros lugares. Pero Lucas tiene otra preocupación. Ya la vamos a ver enseguida. Lucas es una persona más de la ciudad, que está menos vinculado al mundo judío, y entonces para él es sumamente importante ver cuál es el lugar de los que más sufren en la comunidad. Por eso en Lucas, los primeros en reconocerlo, los reyes no están en Lucas. ¿Y por qué algunos están entonces y otros no están? Bueno, básicamente porque hay otras preocupaciones. A esas preocupaciones nosotros le vamos a llamar pretexto, lo que está antes que el texto. Lo que tenía la comunidad o iglesia en su cabeza, en su corazón, y que estaban tratando de discernir a la luz de la revelación. Entonces había problemas que estaban más a flor de piel, en la punta de la lengua. Cada 2 por 3 decían eso, ¿no? Como ahora, venía para acá del talar y me dicen, preguntales cómo pasaron la noche, me dice una persona. Y yo llegué acá y saludé a unos vecinos y dije, ¿qué tal pasaron la noche? ¿Por qué? Porque, bueno, a vos te pasó, vos vivís no, a vos, Nadia. Claro, cuando empieza a llover, llueven 50, llueven 100, llueven 150, los que viven al lado del río se acuerdan del 2015. El río suena y ya vos no dormís tranquila. Igual pasaba en la época de Lucas. Había temas que estaban ahí preocupando, ¿sí? Ese es el pretexto, los conflictos, ¿sí? Los problemas que eran típicos de la comunidad cercana a Lucas y no la comunidad de los otros evangelios, ¿sí? Porque hubo evangelios que se escribieron en un lado y otros evangelios se escribieron en otro lado, en una época y en otra época. Y esos problemas no salen de un hongo, no salen de la nada. Esos problemas emergen de lo que uno está viviendo alrededor. A ese alrededor nosotros le vamos a llamar contexto, es decir, lo que rodea a la vida de una comunidad que hace que uno
entienda mejor algunos problemas y otros no, que algunas palabras estén más a flor de piel y otras no se mencionen, ¿sí? Por ejemplo, en un evangelio muy vinculado con el mundo griego, como el evangelio de Juan, el yo soy, la definición de quién soy yo, el ciudadano, la polis, ¿no? Era muy fuerte. Y entonces aparece muchas veces yo soy, en el evangelio de Juan, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la luz. En Lucas ese no es un problema. En cambio aparecen palabras que son muy recurrentes. Y fíjense, estas palabras, vieron que a veces hay aplicaciones en la computadora que vos podés conectarte, se conectan todos y van poniendo una palabra u otra y la compu te las ordena y te arma de lo que pusieron todos un gran mapa conceptual. Nosotros los que somos profes, maestros, maestras, lo usamos mucho. Si uno hiciera eso con el Evangelio de Lucas, no los vamos a marear, no las vamos a marear con la cantidad de veces que aparecen. Sí nos dimos el gusto de poner esta, que es la palabra en Lucas. Pero aparece otra palabra que al propósito no la hemos puesto porque la hemos querido representar. Cuando un evangelio repite, o un libro, un texto, tantas veces una palabra, es porque le preocupa. La palabra camino. Incluso aparece la primera definición de la iglesia. Nos llamaban, según el libro de los Hechos, la secta del camino. Los del camino. Evidentemente porque andábamos mucho por el camino, ¿no? Andábamos de un lado para otro. Pero no para ir a cualquier lado. Había un destino de ese camino. Entonces, si uno analiza el Evangelio de Lucas, estas son las palabras que más se repiten. Camino 20 veces en el Evangelio y otras 20 en los Hechos de los Apóstoles. Y ustedes dirán, ¿por qué metió los Hechos de los Apóstoles? Hasta acá venía entendiendo bien. Porque resulta que el libro de Lucas, del Evangelio y el libro de los Hechos es de un solo y mismo autor. Y se debe tomar como una sola gran obra. Ahí vamos a ir en ese sentido enseguidita, para poder entenderla mejor. Pero porque la palabra camino aparece mucho, también aparecen palabras como subir, caminar, subió hacia Jerusalén, o Lucas usa también otras expresiones que en griego suenan muy bonito, que es poner la cara hacia. Nosotros diríamos, encaró para un quillo, encaró. Lucas usa la misma palabra, ¿no? Encaró para Jerusalén. Es decir, dio la cara. Mirá vos qué interesante, ¿no? Bueno, aparece mucho la palabra espíritu, aparece mucho niña o mujer. En el Evangelio de Lucas aparecen mucho los niños y sobre todo niñas, ¿no? Y mujer es el Evangelio donde más mujeres aparecen, ¿no? El servir, la preocupación por el pobre, permanentemente el tema del pobre, y no el pobre en el espíritu, como dice Mateo, pobre, hacia secas, ¿no? Maestro o enseñar, aparecen reiteradamente, salvar y salvación, compasión, gozo, gozar o alegría. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que más habla de la alegría. Jesús llega a decir, se estremeció de gozo, o sea, se conmovió de gozo. Imagínate la alegría que habrá tenido Jesús en ese momento, ¿no? Humillar y humillación, estas palabras las ponemos juntas porque tienen la misma raíz en griego y entonces tienen la misma intencionalidad cuando uno las utiliza. Por ejemplo, levantar, resucitar, resurrección, que en griego se dice anastasis, ¿no? Aná es todo lo que emerge de abajo hacia arriba, ¿sí? El sol, por ejemplo, anátelos, ¿no? Se levanta con una dirección. Todo lo que empieza, Anastasia, ¿no? Anacleto, todo lo que empieza con aná tiene esta idea del griego de levantarse, erigirse.
Entonces, la idea de levantar a la niña, levantarse por encima de, se levantó, tiene la misma intencionalidad que la palabra resucitar, que es levantarse sobre la muerte. Bueno, y al mismo tiempo, con una gran riqueza de léxico, que habitualmente uno la suele atribuir a gente que vive en lo que hoy diríamos las culturas cosmopolitas, ¿no? De grandes ciudades, donde uno escucha muchas palabras. Miren, hay 2.055 palabras distintas en el Evangelio, con más de 19.000 usos distintos. ¿Qué quiere decir? Que en Lucas hay un contexto de ciudad. El Evangelio de Lucas es un evangelio de gente que vive en la ciudad. No es el Evangelio de Marcos, donde hay una cultura más bien del campo. Incluso la cultura de Jesús ha sido cultura del campo, porque él era del norte, donde había ciudades, pueblitos chicos. La cultura, es más, hay algunos estudios que hablan de Jesús, el judío campesino mediterráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto de Jesús era un contexto de campesinos. Por eso todos sus ejemplos son de campesinos. El de Lucas no. El de Lucas es la ciudad y la preocupación por la ciudad, por la diversidad. Por eso el pretexto que va a movilizar a Lucas a escribir un tercer evangelio, ya se había escrito el de Marcos y ya se había escrito el de Mateo. El pretexto que hay en Lucas es todos los problemas de la ciudad. Los abusos con las mujeres, el tema de los niños, cómo se educa a los niños, quién se dedica a los niños, el problema de las desigualdades, porque hay desigualdades no solamente culturales, sino económicas, el problema de los recursos. Hay una cantidad de problemas que son propios de la ciudad, la destrucción de la ciudad, la invasión de una ciudad. ¿Qué pasa cuando hay que pagar impuestos, cuando no hay que pagar impuestos? ¿No? Que no eran solo de nuestra época, sino de aquella época. Bueno, gente querida, that's all. ¿Qué le hemos preparado? Para que ustedes ahora se tomen unos 15 minutitos. El Evangelio de Lucas tiene una particularidad. Si ustedes lo abren, pueden abrir el Evangelio de Lucas, van a ver ustedes que tiene una particularidad. Es el único evangelio con dedicatoria, con nombre y todo. Dice, querido Teófilo, un amigo, ¿no? El nombre es muy interesante. Teo, Dios. Filo, ese amor, el amante de Dios. Teófilo podemos ser todos nosotros, Teófilas, ¿no? El que ama a Dios es el destinatario de este libro. Es interesante. Vos me dirás, pero entonces, ¿existió o no existió Teófilo? ¿Y qué importa? ¿En qué te cambia vos la fe? Lo interesante es que el autor del tercer evangelio se lo dedica a Teófilo. Ahora, si van al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, está Juan en el medio, ¿no? Está el evangelio de Juan en el medio porque, lamentablemente, el día que yo me muera, quiero interpelar a alguno de los que, viste que si uno se encuentra ya en alguna nube, los que armaron el canon, ¿por qué pusiste el Evangelio de Juan ahí en el medio? Si hubieras puesto los Hechos de los Apóstoles era más fácil de entender. Porque fíjense cómo empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy parecido. Teófilo, viste, en la primera parte cuando te conté, ¿por qué? Porque el autor escribe una sola obra, más allá de que la haya escrito en distintos momentos, una sola gran obra con una sola intención, que es mostrar la propuesta de Jesús, pero ya no solo para encontrarnos con Jesús, sino para dar pie a la continuidad de la misión de Jesús en quienes la han seguido, es decir, la comunidad cristiana. Por eso si uno agarra el Evangelio y va viendo qué es lo que presenta, muestra una estructura muy interesante. Y eso es lo que le hemos dibujado acá.
Lo hicimos por si se cortaba la luz, porque si no que íbamos a tener después la filmina. Miren, al comienzo, Lucas 1, del 1 al 4, saben cómo es esto, ¿no? El primer número, antes de la coma, indica los capítulos. Luego de la coma están, separaditos con una rayita, los versículos. Salvo cuando, por ejemplo, aparece un número primero, una coma, un número y un guión. Ahí es capítulo 3, del versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 13. Sí, no hay problema. Off the record. La división en capítulos y versículos se hizo muchos siglos después que la Biblia ya estaba escrita. Lo mismo los subtítulos. Ningún autor sagrado le puso subtítulos. No había subtítulos. Entonces, eso que tenemos nosotros en la Biblia de los subtítulos es un agregado posterior para ayudarnos a organizar el texto, porque si no es muy complicado si vos tenés todo un chorizo así largo. Entonces, cuando uno toma la obra, uno ve, está primero un prólogo a toda la obra y le dice, ¿alguien tiene la bondad de leer, por favor, el capítulo 1, del 1 al 4? De Lucas, del Evangelio. ¿Cómo dice? Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Gracias. Mira, ahí ya hay información que a mí me gustaría, cuando uno la lee en la misa, a esto, habitualmente no leemos el prólogo de Lucas en la misa, pero si vos lo leerías, la señora que está con el bebé allá al fondo, el señor que acaba de llegar porque no podía estacionar, no prestan atención. Dios actúa igual, ¿viste? Dios actúa igual. Pero ahora que estamos estudiándolo, vos podés empezar a leer y ver que ahí aparece información interesante. Primero, Lucas dice, ya hubo gente que narró la historia de Jesús. Es decir, hubo tradición escrita. Vieron que ustedes preguntaban acá. ¿Sí? Y Juancito, vos dijiste recién, se juntaban a leer la palabra. Claro, en la época de Lucas ya había algunos relatos escritos. Cuando uno empieza a estudiar los otros evangelios, sabemos que eran el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo. Es decir, Lucas conoce el evangelio de Marcos y de Mateo. Y como estaría emparentado no emparentado, sino estaría vinculado con San Pablo cita en 2 oportunidades por lo menos, dice, como dice el Señor, o en los dichos del Señor. O sea, parece que había una colección de dichos del Señor. Incluso Pablo dice, como dice el Señor es mejor dar que recibir. Busquen en los evangelios dónde dice Jesús eso, no aparece en ningún lugar. O sea que había dichos de Jesús que en los evangelios no están, pero que eran parte de una fuente de la cual los que escribieron los evangelios se fueron nutriendo. Entonces Lucas tiene el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, la colección de dichos del Señor, y dice, como vos leías recién, y aquellos que lo conocieron directamente y que nos narraron los hechos porque lo vivieron. Es decir, la tradición oral. Primero la tradición oral, luego la tradición escrita, y él dice, bueno, yo lo he querido reordenar para que vos lo entiendas. Pero el vos es Teófilo, ¿quién? Entonces, lo que Lucas propone es un nuevo orden para que lo entienda la gente a la cual él se está dirigiendo. Todos los que amen y busquen a Dios. Pero cuando vos empezás a ver los problemas que aparecen en Lucas, empezás a darte cuenta lo de la pregunta de Nadia. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Y mira, ahora voy a ir más rapidito porque ya que hemos entendido esta lógica,
hay un prólogo a toda la obra, ¿sí? Luego aparece del capítulo 1:5 al 3:20 una presentación de la obra y el destino de Jesús. Se presenta a Jesús, se presenta, incluso Lucas le copia. Si ustedes leen cómo lo presenta a Juan el Bautista, es una copia de los libros proféticos. Porque dice, en la época del rey fulano le fue dirigida la palabra de Dios a, en este caso, Juan Bautista. Porque Lucas lo quiere presentar a Juan Bautista como el último gran profeta. El que le da pie a este muchacho que aparece ahí, que parece que es un profeta. ¿Quién es? Jesús. Entonces Lucas lo hace aparecer a Jesús como un profeta. Y a medida que uno va caminando con Jesús, empieza a decir, la flauta, pero este no es solo un profeta. Por eso dice en el texto que Juan el Bautista dice, yo no soy Mesías, no soy solamente yo lo bautizo, el que viene atrás mío sí es el Mesías. Y el que viene detrás mío los va a bautizar no en el agua, sino en el Espíritu. El tema del Espíritu es tan, pero tan importante en Lucas, que cuando los seguidores de Jesús, particularmente Pablo, que es el gran protagonista de la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, le hace caso al Espíritu, se termina el libro. Parecería como si Lucas estuviera diciendo, miren, les quiero enseñar cómo hay que obedecer al Espíritu. Una vez que lo entiendan, yo no escribo más nada. Porque así termina. Cuando Pablo dice, ahora voy a hacer lo que dice el Espíritu. Porque varias veces se había como revelado, ¿viste? Entonces, lo presenta a Jesús. Luego, Jesús aparece ya como investido, como profeta. Si alguno de ustedes se acuerda, en el capítulo 4, Jesús vuelve a Nazaret, donde se había criado. El sábado entra en la sinagoga, le acercan el rollo del profeta Isaías, lo desenrolla y lee. Hoy se han cumplido estas escrituras. Y todos lo admiraban. Al ratito lo quieren desbarrancar. ¿Por qué? Porque Lucas deja investido a Jesús como quien continúa la tradición profética de Isaías. ¿Sí? Y luego, no basta con que vos nombres a este, bueno, ahora la nombramos titular de... Listo, tenés que ejercerlo. ¿Cómo lo hace? A través de una actividad salvífica. Es decir, Jesús empieza su tarea de laburar. Y es muy interesante porque empieza en Galilea, sigue Galilea y sus alrededores, ¿no? Y empieza luego, desde el capítulo 9 en adelante, a subir a Jerusalén. Jesús entra en camino encara el camino a Jerusalén. Y desde el 9:51 al 19, mirá lo que te estoy diciendo. 10 capítulos de 24, 10 están en el camino. Si Jesús camina, ¿qué pasa? Para los griegos, Dios no tiene por qué andar caminando. Los dioses de los griegos te tiran un rayo, ¿viste? Se pelean entre ellos. Un dios se enamora de una diosa. Acá el Dios en el cual cree la comunidad de Lucas es un Dios que se bajó, caminó con nosotros y nos fue acompañando en un proceso de reconocimiento, una economía de salvación. Entonces hay 10 capítulos donde Jesús camina, subiendo a Jerusalén. Llega a Jerusalén y hay 3 capítulos donde Jesús hace actividad en la ciudad. Allí, capítulo 22 y 24, va a padecer, va a resucitar y ¿a dónde asciende Jesús? ¿Pero a dónde? ¿En qué lugar asciende Jesús? Según Mateo, se le aparece a las mujeres y les dice, vayan a Galilea y allí me verán. En Mateo Jesús asciende en Galilea.
En Lucas, al ladito de Jerusalén. Jesús asciende en Jerusalén. ¿Por qué? Porque acá hay una preocupación muy importante, la misión en la ciudad. Lucas le está hablando a una comunidad que vive esencialmente en ciudades, en la polis. Gente que está aprendiendo a hacer política. ¿Y quiénes eran los políticos? Los politikoi, perdón, en griego para la comunidad griega. ¿Las mujeres? No. La mujer no era ciudadana, no era demos. Ni la mujer ni el niño eran demos, de donde viene la palabra demoscracias. Demos era el ciudadano libre, que vivía en la ciudad y tenía título de propiedad en la ciudad. Eso no podían tenerlo las mujeres, salvo honrosas excepciones de mujeres que habían heredado de un marido. ¿Sí? Entonces, ya la ciudad nos hace ver que no todos son ciudadanos. Los varones son ciudadanos plenos, pero ¿qué varón? ¿El que sabe arar la tierra, hacer cacharros? ¿O el varón intelectual que sabe dar charlas en la plaza, en el Areópago? Y la ciudad distingue. Esta es gente de bien. Estos son unos pasionales, gente mugrienta, maloliente. ¿No? Son trabajadores, ¿no? Entonces, la ciudad discrimina, la ciudad separa, pero al mismo tiempo la ciudad reúne a todos. Y de la ciudad a donde Jesús va a padecer, resucitar, va a enviar a los discípulos. De hecho, la última gran mesa es la mesa del envío. Y va a ascender, de ahí parte los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, 1, 2, otro prólogo. Como te dije, Teófilo, la novela anterior te la dejé en el capítulo de Jerusalén. De acá partimos. Y hay una primera presentación de la obra de la comunidad. Donde dice comunidad, pongan la palabra eclesía, que es una palabra que viene del ámbito más bien social, es la reunión de los vecinos. Es una palabra como centro vecinal, una palabra griega que los cristianos la asumen y la transforman en la definición de su comunidad. Por eso comunidad e iglesia es lo mismo. Me he quedado que Lucas dice que después de una exhaustiva investigación escribe todos esos relatos para que estén ordenados, para que lo puedan corroborar, al principio en el prólogo. Pero ¿por qué, digamos, la ascensión se ocurre en Jerusalén para Lucas? O sea, yo entiendo que esto Bien. Es como que no ha sido preciso. No es que no sea preciso. Hay una determinada intención. Por ejemplo, si vos vienen tus chicos y te dicen, ¿cómo se conocieron el abuelo y la abuela? Bueno, espera, porque el abuelo se conoció, fue en el Parque Sarmiento y vos te ponés a discutir a dónde se encontraron. En un momento determinado los chicos te van a decir, no importa dónde, contame cómo se conocieron, cómo surgió el amor. Acá pasa lo mismo, la intencionalidad de los libros, de los evangelios y de todos los libros en la Biblia, no son una intencionalidad científica de carácter geográfico, cartográfico, historiográfico. Hay una intencionalidad teológica. Por eso cuando se los reúne a todos estos libros, lo que se ve es cuál es la revelación que hay detrás. Y la preocupación allí no está puesta porque vos imagínate, en Lucas Jesús sube una sola vez a Jerusalén. Un judío de la tribu de David, solo una sola vez ascendía. Hay 42 kilómetros entre Galilea y Jerusalén. Solo una vez iba, según otros evangelios, en Marcos Jesús camina por todos lados, va y viene, va a Jerusalén, vuelve a Jerusalén. Es más, hay relatos en Mateo donde él va con María y José y vuelve. Subió una sola vez. La intención no es contar las veces que Jesús subió, sino cómo encaró el proyecto de Jerusalén. Nos hizo revelar
una nueva luz al enfrentar ese conflicto y nos envía a enfrentar de nuevo a toda la Jerusalén y a todos esos proyectos para algo que estuvimos recién conversando. Entonces, no hay una intencionalidad científica. La ciencia te puede explicar el cómo, pero nunca el sentido de las cosas. ¿Sí? Era la sede de la autoridad para el pueblo de Israel. ¿Sí? Lo interesante es que en la época de Lucas, se sospecha que en realidad el libro de Lucas, por la cantidad de nombres que da y porque ya habla de la destrucción de Jerusalén y del ejército rodeando a Jerusalén, ya pasó el año 70, pero todavía no fueron expulsados de la sinagoga. Por eso es que los judíos no quedan tan mal en el Evangelio de Lucas, ¿sí? No fueron expulsados en el concilio de Jamia en el año 110. Entonces tiene que haber sido antes del 110 y después del 70. Muchos de los estudiosos ubican al lugar y por la cantidad de nombres que da en los Hechos de los Apóstoles, la zona que hoy sería Siria, que antes era el Asia Menor, ¿sí? Alrededor de los años, entre el año 80 y el año 90. Allí habría sido escrito el Evangelio de Lucas. Entonces, aparece esta preocupación de ¿qué hacemos? ¿Jerusalén es la ciudad donde hay que ir a adorar o no? Para ir a adorar a Jerusalén, ¿hay que hacerse judío, hay que circuncidarse, hay que seguir la ley de Moisés o no? Y todo el camino de descubrimiento es mostrar cómo Jesús parte de la tradición de Moisés, pero, mira, se nos cae el mundo, pero desde ahí nos envía a todo el mundo. Por eso la misión que Jesús va a dar acá, yo los envío, es una misión urbe de Dorbis, ¿no? Es a todos los pueblos y a todas las naciones. ¿Cómo terminan los Hechos de los Apóstoles? Con Pablo diciendo, acá abajo en el capítulo 28, este anuncio, en el capítulo 28, Pablo le habla a los judíos que están en Roma. Después, fíjate, y les dice, este dato, esta revelación, este mensaje que Dios le hizo a sus padres, ahora será anunciado a todos los pueblos por toda la tierra, hasta los confines del mundo. Es decir, la misión de Jesús, por eso es que llega, la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Los primeros hombres y las primeras mujeres y los últimos hombres, las últimas mujeres. Jesús es un hijo de la humanidad que no viene solo para Israel, porque en la capital de Israel lo matan. Y de la muerte él anastasio, ¿no? Él se levanta de la muerte, asciende por sobre toda la muerte, por sobre todo ese orden, y nos envía más allá de ese orden. Por eso, ¿cómo discurre los Hechos de los Apóstoles? Parte de Jerusalén, allí, como presentó a Jesús, ahora presenta a la comunidad. Como inviste a Jesús como nuevo profeta, acá inviste a la comunidad profética. Dice, ¿quieren por favor leer Hechos de los Apóstoles 2, 1, 4? Es un texto que para los que hacen oración y hacen lección divina es bellísimo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que se expresaba. Y seguí, terminalo. Estaban de paso en Jerusalén, judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre gentíos que acudían al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos y elenitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Pamphylia, Egipto y de la parte de Libia y Lidia con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron su creencia. Cretenses y árabes, todos los que oíamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Ahí está, ahí para. Si ahora ustedes volvieran a Lucas 4, el Evangelio de Lucas 4, cuando Jesús vuelve a Jerusalén, a Nazaret, es lo mismo. La gente dice, pero no es este el hijo del carpintero, pero ¿cómo es que? Es decir, así como Jesús fue investido como un hombre sabio, y vamos a ir descubriendo lo que significa su sabiduría y su mensaje hasta llegar a reconocerlo como el Mesías, así también la comunidad. Dicen, pero si estos son galileos, ¿de dónde salieron tan instruidos? ¿Cómo es que los escuchamos? La admiración que provocan es homóloga a la que despertó Jesús. Ahora la comunidad tiene que hacer el camino que hizo Jesús. Ha sido investida por el Espíritu, igual que fue investido Jesús, y así como Jesús caminó a enfrentar el conflicto con el orden de Jerusalén, ahora ellos tienen que caminar a todo el mundo. Por eso yo les iba señalando acá en el mapa cuando vos nombrabas. Ahora la comunidad eclesial tiene que hacer lo que hizo Jesús, pero con todo el mundo. Y nombran el mundo conocido en esa época. Por eso trajimos el mapa del Imperio Romano, porque ya no va a ser el enfrentamiento así como Jesús se enfrenta con Jerusalén, acá la comunidad se tiene que enfrentar con el poder de turno, que es Roma. ¿Dónde termina todo? Igual que acá terminó en Jerusalén, termina en Roma. Pero no dice, bueno, acá se terminó la película y listo, ahora esperen un nuevo capítulo. No, dice, se tiene que seguir anunciando. Esto que se les anunció a ustedes, ¿quiénes son los que tienen que seguir anunciando? ¿A quién le dice esto Lucas? A Teófilo, es decir, a nosotros. Lucas nos está hablando y nos dice, che, continúen ahora, cristianos de Unquillo, cristianos de Río Ceballos, cristianos de Saldán, de Rivera Indarte, Mendiolaza, ¿no? Pasa que no conocía todo eso, Dios no le había revelado esos nombres todavía. Y entonces aparece el camino profético de la comunidad. Si la cámara me acompaña, no sé. ¿Se ve bien? Aparece, miren, actividad salvífica de la iglesia en Jerusalén. Por eso acá está, miren, esto lo usamos mucho en los estudios bíblicos. Le pusimos una letra para identificar cada uno de esas etapas. Prólogo, ¿ves? Le ponemos A', nuevo prólogo. Presentación de la obra de Jesús, presentación de la comunidad. C, investidura de la comunidad. D, y acá empieza en Galilea, camino a Jerusalén y en Jerusalén. Y acá es a la inversa. En lugar de ser DA, empieza con DC. Desde Jerusalén, en lugar de subir a Jerusalén, bajan de Judea a Samaria, bajan de acá a la zona del mar y de ahí al mundo. Y más allá, diría Bob Lightyear si hubiera sido cristiano. Es decir, desde el capítulo 11 hasta el 28 es hasta los confines de la tierra. Cuando ustedes ven esto así, se dan cuenta que el centro está puesto en el conflicto con la ciudad de Jerusalén. Jerú Shalom, ciudad de la paz. Un proyecto de paz que sin embargo se basaba en la mentalidad griega, la mentalidad dualista de el sabio tiene que estar por encima del bruto. El hombre por encima de la mujer, así que eso del Día de la Mujer, olvídense, no aplaudimos más.
el hombre adulto por sobre el niño. El hombre adulto tiene derecho, el niño no tiene ningún derecho. El que tiene plata por el que no tiene, ¿no? Ese es el gran conflicto que va a enfrentar, y de hecho, si ustedes toman en cuenta que detrás del Evangelio de Lucas está el anuncio de San Pablo, el querido médico Colosenses, el querido médico Lucas, ¿cuál es el gran problema en la Eucaristía que denuncia Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios? Me enteré que algunos de ustedes se reúnen y unos se llenan la barriga y otros pasan hambre. Es decir, la Eucaristía no era alimentarnos del proyecto de Jesús para salir a que los niños tengan los mismos derechos que los adultos, que la mujer sea tan dignamente tratada como se trata a un varón y pueda acceder a cargos y a los mismos sueldos, que un rico sea tan escuchado como un pobre y tenga tanta autoridad como un pobre, que a la naturaleza y a los animales no los tratemos como si fueran cosas, sino que reconozcamos allí el proyecto de Dios. Ahí te doy la palabra, Pato. Es decir, que la Eucaristía, fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, esa es comida de maldición. O sea, no basta con ir a misa. El tema es para qué proyecto vos vas a misa. Y el proyecto griego era un proyecto circular. Dios creó y ya dejó, ¿viste? Hizo esta obra y la vendió. Hizo la otra obra y la vendió. Ahora Dios está en los cielos, ahí en el Olimpo, mira. Él no tiene que andar transpirando, metiéndose. El Dios de la comunidad de Lucas, el Dios de los cristianos, es un Dios que transpira, un Dios que se conmueve de alegría, un Dios que llora por sus amigos, un Dios que se junta con las mujeres, que abraza a los niños. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver qué hace Jesús en este camino, descubren que Jesús es un Dios que come, que comparte el pan. Y es más, acá en el medio, por eso les pusimos el tema de las mesas, hay 12 mesas en el Evangelio de Lucas. Las primeras empiezan por acá, cuando él empieza su actividad. Y las 3 mesas que terminan acá, incluso en la subida a Jerusalén, hay 3 mesas que aparecen en parábolas, ¿sí? El Señor que quería hacer una fiesta y los invitados no quieren ir, entonces dice inviten a otros. No importa que yo los conozca o no, que entren, pero que entren con ganas de compartir fiesta, no con cara amargado. Los invito a una fiesta, a un banquete. Fíjense la importancia de gozar, disfrutar de la buena nueva, que los cristianos sean gente que contagie ese gozo, el gozo del Espíritu. No importa que hayas sido pecador o pecadora, lo importante es si Jesús te salvó y vos aceptaste esa salvación, te metiste en la fiesta, disfrutá la fiesta, contagiá a otros. Es decir, llenarse del neuma, como se dice en espíritu en griego, ¿no? El neumatikoi, inflado, uno está lleno de aliento y eso hace que uno se levante. Cuando estás con la rueda desinflada, sin espíritu, tenés el neumático desinflado. En cambio, cuando estás lleno de neuma en el neumático, la rueda te permite andar. Bueno, gente, que los cristianos que se reúnen en las casas, la casa sea un lugar donde se comparta el pan entre iguales. Y al compartir el pan, ¿qué es lo que pasa? En el medio del Evangelio de Lucas, antes de la última comida, la última mesa, está la mesa con la que vamos a terminar ahora, la mesa de Emaús. Jesús le da un curso bíblico en el camino. Iban a Jesús y le dicen, bueno, porque además yo cuando estudié la Biblia le dice, bueno, no le dijo así Jesús. Ese es un evangelio que yo tengo guardado, después se lo voy a prestar a Pablo. Jesús les da un curso bíblico mientras van de Jerusalén a Jericó. A Emaús. Y a ellos les ardía el corazón. Y dicen, mira, pero qué bien que habla el tipo este. Sabe mucho. Pero ¿cuándo lo reconocen? Cuando se sientan a la mesa y parten.
el Dios de Lucas es un Dios que parte el pan con nosotros. El Dios de los griegos no tenía por qué andar comiendo. Al Dios de los griegos habría que ofrecerle cosas, pero además es un Dios que está lejos de la gente. Este es un Dios cercano. Es un Dios que camina, que transpira, que nos propone algo para la historia, no para el más allá. El reino de los cielos, Dios empieza a reinar cada vez que en la mesa nos igualamos, nos reconocemos hermanos. Para desigualdad ya está la ciudad, el proyecto de la ciudad. Y ese proyecto de la ciudad hay que ir transformándolo en un proyecto de paz, de justicia, de armonía. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El círculo de esa historia empieza a romperse. No es un círculo cerrado. Empieza a hacerse camino en la historia. Hay una posibilidad de justicia. Si no, vos naciste mujer y ya está. Fuiste, tenés que cobrar menos que yo, aunque haga el mismo trabajo. Ahora, ¿viste qué pasa cuando uno empieza a ver el Evangelio en su globalidad y empezás a decir, esto se parece al contexto que yo estoy viviendo? Pato, vos incluso estabas por decir algo en... Cuando haces esta dualidad, hay una que está parlando, y yo creo que Lucas es el que más lo toma, que es de la discapacidad. Aparecen muchos discapacitados como personajes y no es casual, porque en el mundo griego le daba, digamos, un gran valor al cuerpo, y estos cuerpos fragmentados, destrozados, a medias, bueno, para el pueblo judío quedaban excluidos de la comunidad, quedaban afuera. Y en el Evangelio de San Lucas todo el tiempo los está trayendo como personas fuertemente, que hasta dan un ejemplo de fe, un ejemplo de bondad. Los pone como ejemplo, no solamente que los eleva, sino que los pone como lo más. Muchísimas gracias, Pato, porque es real. ¿Qué pasa? Para el mundo judío, esa enfermedad es producto del pecado. Y si pecó, tendrá que hacer sacrificios, pagar en el templo, etcétera, etcétera, hasta que Dios diga, bueno, ya está. En el mundo griego salió deforme, pobrecito. No es, porque valoran el cuerpo, pero un cuerpo ideal. El cuerpo real de aquí y ahora, del hombre real de aquí y ahora, no es considerado. ¿Quién pecó, él o sus padres? Le preguntarían los judíos. ¿Por qué nació deforme y por qué incluirlo? El cristianismo tiene un proyecto donde los pone en el medio, los hace eje, los sienta a la mesa, y ellos son motivo de salvación, como vos muy bien decís, porque ellos recuperan el protagonismo. Entonces ahí es donde algunas de estas preguntas ya se van respondiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que se reúnen en las casas? Las comunidades esas de la ciudad, llenas de diversidad, con todos estos problemas. Dale. ¿Quiénes formaban esos grupos sociales? Bueno, lo que acabamos de decir. Hombres, por ejemplo, es muy interesante que la palabra theorikoi eran los que se sentaban en las gradas a ver cómo en el circo los luchadores se debatían a muerte, ¿no? Los teóricos eran los que miraban de arriba para abajo. Theo, Dios. Horos, el ver. Los teóricos son los que miran de arriba para abajo, como miran los dioses. Los teóricos versus los prácticos. El hombre trabajador, la mujer trabajadora, se desangra en la arena de la historia. Los teóricos... Entonces, esas divisiones, el que sabe y el que no sabe, el que transpira y el que piensa, el que tiene y el que no tiene, la mujer, que es, cuando ustedes decían acá el mundo natural, no se olviden que Platón, por ejemplo, valora más el amor entre un hombre y otro hombre, porque ahí no hay pasión, dice él. En cambio, entre un hombre y una mujer uno padece el atractivo de la naturaleza, igual que un perro, igual que una vaca. Nosotros, que somos seres racionales, tenemos que estar por encima de esas pasiones. Entonces, por encima de las leyes de la naturaleza está la teoría, claro, una teoría que genera más desigualdad. Y esto es lo que Jesús viene a denunciar como un proyecto
de una ciudad de desigualdad, una ciudad de discriminación, una ciudad de injusticia que hay que transformar. Pero no solo en Jerusalén, porque no es una reforma de la ley de Moisés, es una buena noticia para todo el mundo. Y hasta acá llegamos. ¿Qué me contás? Una consulta de si ahora las nuevas filosofías, tanto que Aristóteles decía que lo había educado a un emperador Alejandro el Grande, no sé qué. Bueno, y si ahora la nueva filosofía ha reconocido todo esto, esta injusticia, digamos, que aquella filosofía antigua no servía mucho para una sociedad justa. Tanto que hoy, no sé, hay colectivos de los derechos humanos, no sé cuántos, que es a media, pero siguen, digamos, yo veo cuando los chicos tienen filosofía en los secundarios, se siguen planteando como cosas ridículas, sería, defendiendo, no sé, quizás a Aristóteles o a los antiguos pensadores, que tendrían razón en algunas cosas, pero no en todo. Sí, en eso hay que entender... Evolucionar seguro, porque yo confío en que Dios sigue actuando y por dentro y por fuera de la iglesia, con gente que lo sabe y a veces gente que no lo sabe, Dios actúa. Por suerte tenemos un Dios que se mete en la historia y actúa. Ahora, una cosa interesante de Lucas es, Lucas escribe otro evangelio. ¿Y por qué escribe otro evangelio si ya había? Porque no basta con anunciarlo una vez. Hay que volverlo a repetir para cada época y para cada comunidad. Y esto es lo que nos da fuerza a nosotros al leerle el Evangelio de Lucas, a que no esperemos que aparezca, allá viene, mirá, la nueva filosofía, la filosofía que integra todo. No hay que esperar el proyecto totalitario, porque Dios escribe desde la diversidad, caminando con nosotros, haciendo proceso con nosotros, para que vayamos hacia algún día la consumación de ese proyecto. Pero mientras se hace en la historia, lo vivimos así, como un mientras tanto. El día que cualquiera de nosotros se pare y diga, este es el pensamiento final, así habla Dios, hay que sospechar mucho. Porque incluso si Jesús mismo hubiera querido hacer eso, lo hubiera hecho. Y sin embargo, Él caminó con nosotros y no lo reconocimos. Lo reconocimos al partir el pan, pero ya se había ido, ya había empezado a seguir molestando a otra gente, ¿no? Y eso es lo interesante del Evangelio de Lucas, que el centro no está puesto en la teoría final, en la receta final, sino el centro está puesto en la mesa donde se parte el pan. Allí donde se parte el pan, fíjate vos en la palabra, ¿no? Cum panis, de ahí viene la palabra compañeros, ¿no? Más allá de los tintes políticos que después se le ha dado, ¿no? El hacernos compañeros es partir juntos el pan. Un evangelio que se va a escribir después, que conoce al evangelio de Lucas, es el evangelio de Juan. Y en el evangelio de Juan no hay lavatorio de los pies. Perdón, no hay comunión. Jesús no le da la comunión a los discípulos. Jesús lava los pies. Toma la teología del servicio de Juan. Yo estoy con ustedes como el que sirve. ¿Y quién es el único que comulga? ¿A quién es al único que Jesús le da un pedazo de pan? A Judas. El evangelio de Juan, que toma al evangelio de Lucas, ya es un evangelio donde este problema se agudizó. Resulta que ahora hay traidores entre nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que comulga, pero sigue generando injusticia, sigue generando dominación, violencia, engaño. Ahora, si uno parte el pan con el otro, tiene que emerger la figura de Dios. Y cuando emerge la figura de Jesús, nos hace reconocer a todos como caminantes. Si yo estoy con ustedes como el que sirve, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y servirse unos a otros, ayudarse unos a otros, ¿no? Entonces eso nos vuelve a llenar de esperanza.